a hablar un poco más sobre esta sorpresiva aprobación en el Senado de la República, en el marco de la reforma al Poder Judicial, de un artículo transitorio que incluye la ampliación del periodo de la presidencia actual de la Suprema Corte. Me acompaña en la línea Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a quien le doy nuevamente la bienvenida al programa. Pedro, ¿cómo estás? Bien, Pascal, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Bueno, creo que algo que experimentó todo el mundo con esto el día de ayer fue sorpresa, ¿no? Así de entrada. Sí, totalmente sorprendente, totalmente desconcertante y totalmente preocupante, pero sí se generó una reacción, al menos en lo que yo puedo decir, digamos, de las gentes del mundo del gremio jurídico con el que tengo contacto y comunicación, Sí. pues muy sorprendente, muy activa y muy preocupada, ¿no? En muy pocos minutos. En un primer momento, incluso algunos, como fue mi caso, preferimos no reaccionar. Me invitaron a algunas entrevistas y yo preferí no hacerlo, pues para ponderar bien las implicaciones, para leer con cuidado, para escuchar también un poco, digamos, lo que los distintos actores estaban diciendo sobre el tema. Esperamos y finalmente se dio al menos un posicionamiento ahí de la judicatura, ¿no? En el cual cuando menos se deslindan de la autoría de la propuesta. Pero ahí está, es en verdad muy seria. Yo, sabes, Pascal, que no me gusta ser exagerado en mis reacciones Sí. y las estridencias no son lo mío, pero esto sí sería de una gravedad mayúscula, sería tanto como salir del paradigma del Estado constitucional, y lo digo sin exageraciones. Es decir, si esto prevalece y si esto se impone, no tiene sentido hablar de un Estado constitucional en México. ¿Por qué? Porque hay una norma constitucional expresa, clarísima, nítida, que no requiere interpretación, que prohíbe una ampliación, una prórroga en el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sí. y no se podría simplemente con un artículo transitorio, una ley secundaria, pues, digamos, contradecir a la Constitución. Si se hace y se impone y sucede, pues saldríamos del paradigma del Estado constitucional y entraríamos en un paradigma decimonónico de un Estado ahí con leyes, lo que no tiene, digamos, las vestes de lo que son los estados Que se acatan pero constitucionales. no se cumplen, ¿no? Como decía Pues aquella sí, frase. pero de una gravedad mayúscula, porque Sí. es la Constitución y es el presidente de la Suprema Corte de Justicia y son los consejeros de la Judicatura. Es decir, si estos funcionarios de altísimo nivel de la Judicatura mexicana aceptan esa decisión, pues lo que están rompiendo es el paradigma del Estado constitucional. De hecho, la Corte dejaría de tener sentido como tribunal constitucional, así de duro y así de claro. Es decir, no tendría sentido hablar de que existe una Constitución, un Tribunal Constitucional en México y un garante de la Constitución, que sería ese Tribunal Constitucional. A ver, yo he escuchado a los abogados decir que la Constitución no dice lo que dice, sino lo que la Suprema Corte dice que dice, pero en este caso, como tú dices, pues aquí no hay mucha interpretación posible. Artículo 97 dice cada 4 años y pues 4 no significa 6. Es decir, aquí Y no la hay margen de imposibilidad interpretación, ¿no? y la imposibilidad de reelección, dice, pero la Sí. imposibilidad de prorrogar el mandato. Mira, hay ese tema de que la Constitución es lo que dicen los jueces y las cortes, sí tiene que ver con muchas disposiciones constitucionales que son susceptibles de interpretación, que son ambiguas, que son vagas, que son confusas, a veces hay contradicciones entre normas constitucionales, los jueces tienen que intervenir para ver cuál de las normas prevalece, a veces hay obscuridad en la redacción constitucional y pues tienen que interpretar para darle un sentido y un contenido preciso y llevar la Constitución, digamos, a dar respuesta a los casos concretos. Pero enfrentamos algo que se conoce como una regla jurídica, que es tan precisa, tan puntual y tan clara que no hay margen de interpretación. O sea, lo que tendrían que hacer para prorrogar el mandato del presidente de la Corte y de los consejeros de judicatura tendría que ser una reforma a la Constitución, para que la Constitución diga otra cosa distinta a lo que dice el día de hoy. Y ya sobre la base de ese nuevo texto constitucional, bueno, pues eventualmente podrían cambiar las cosas. Pero nunca con una ley secundaria, tanto menos con un artículo transitorio, pero además hay que decirlo, el propio presidente de la Corte, que es un constitucionalista muy serio, muy sólido, muy respetado, frente a este mismo tema, cuando lo tuvieron que discutir en dos contextos distintos,
La ampliación que al final prevaleció a la mala del mandato de algunos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el caso del gobernador Bonilla en Baja California, ha sido clarísimo el presidente de la Suprema Corte de que eso no se puede permitir. Él ha tenido posturas muy claras e incluso en el caso de los magistrados electorales, aduciendo con razón que si se aceptaba esa ampliación de mandato se comprometía la independencia judicial. Y mira que lo hemos visto, porque después de que se les amplió el mandato a los magistrados, pues bueno, ese tribunal electoral ha dejado de ser tribunal y electoral. O sea, ¿no? Hace, y lo vemos todo el tiempo, muchas veces por presiones políticas termina concediéndole a los poderosos en turno la razón, pero no con argumentos jurídicos, Pascal. Ahora, y eso, podríamos pensar que si esto llega a la controversia constitucional, pues se requerirían 8 votos, ¿no? Pero el antecedente de Bonilla es que fue unánime la votación. sí, fue unánime en el caso Bonilla y en el caso de los magistrados electorales, al final se perdió mal, pero con una votación muy dividida en la Corte. No quiero inventar, porque creo que quedó 6-5, pero además con un proyecto que creo que lo había hecho el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, si no me equivoco, en el que claramente se decía que eso era inconstitucional. Pero vuelvo a decirlo, eso tiene efectos, es decir, sí condiciona el comportamiento de los juzgadores. ¿Por qué? Porque hay una contradicción muy profunda, que es que los propios guardianes de la Constitución se favorezcan de una decisión inconstitucional impuesta por un acuerdo político. En ese momento perdiste tu autoridad ¿Qué tendrían que hacer? Tu autoridad moral, ¿no? Yo digo, una posibilidad es que el hecho de que el ministro presidente no se haya pronunciado hasta ahora puede ser por prudencia, pero digamos en adelante y suponiendo que esto pasa, digamos, las aduanas del poder legislativo, ¿qué tendría que hacer la Suprema Corte y su ministro presidente? A ver, veamos, yo creo que hay que leerlo como tú propones, como un acto de prudencia del señor presidente de la Corte, como quiera que sea. Esta es una, digamos, una propuesta que ya avanzó en una primera instancia de sede legislativa, ¿no? Que hoy tuvo ahí un coqueteo, hay que decirlo, por parte del presidente de la República. O sea, ejecutivo y legislativo, pues ahí, o sea, o el ejecutivo y su mayoría legislativa, pues como que quiere impulsar esto. Bueno, yo lo que esperaría es que el presidente de la Corte, en un acto de congruencia y en un acto además de coherencia, pero también de responsabilidad por el cargo que tiene, pues dijera que eso no es válido y que él no va a aceptar y que él no se va a ver favorecido por esa decisión. Ya luego, ¿cómo traduces esa negativa en un acto jurídico que invalide la norma? Pues nos lo tendríamos que preguntar porque nunca lo habíamos visto. Es decir, en última instancia, si la norma se aprobara, pues alguien tendría, y ojalá se lograran las mayorías o los actores, que presentar una acción de inconstitucionalidad y la propia Corte diría esto no es válido, ¿no? Pero bueno, yo cuando menos esperaría, si esto no se aclara y vamos a decirlo así, si los diputados no lo rechazan en sede todavía legislativa, en la colegisladora, como se dice, cuando les toque a ellos, pues yo esperaría ahí sí ya escuchar un pronunciamiento claro y tondo, no solo del presidente de la Corte, también de las y los otros ministros de la Suprema Corte, porque esto es algo que afecta la credibilidad del órgano en su conjunto, del Tribunal Constitucional en su conjunto. Es una cuestión gravísima que yo estoy seguro que ha de tener, así como nos tiene sorprendidos a quienes nos dedicamos a la cadena jurídica, ha de tener muy desconcertados e incluso me imagino que en algunos casos muy molestos a jueces, magistrados, juezas, magistradas de todo el país, porque esto sí además es un golpe a la credibilidad del Poder Judicial, porque el mensaje que está detrás es el Ejecutivo y el Legislativo pueden cambiar las reglas cuando se les dé la gana, que tienen que ver con el funcionamiento, la organización y la estabilidad de la judicatura en este país. Entonces, es muy grave. Yo sé que lo estoy diciendo en tonos muy categóricos, pero es que sí es muy grave. Esta sí sería una cuestión, vuelvo a decirlo, de ruptura de un paradigma de Estado constitucional que llevamos construyendo lentamente, con muchas dificultades durante muchas décadas, y sobre todo sería un golpe muy fuerte
al Tribunal Constitucional que se creó como tal o que se erigió como tal desde la reforma judicial de 1994 y 1995, ¿no? Y además hay que decirlo, en un contexto en el que el propio Poder Judicial y el presidente de la Corte impulsan una gran reforma al Poder Judicial con el que pretenden consolidarlo como tribunal constitucional a la Corte y como un poder de garantía de la Constitución en el caso de magistrados, jueces, etcétera, ¿no? Pues Pedro, vamos a estar pendientes de los siguientes pasos de esto y si tú nos permites en comunicación contigo. Muchísimas gracias, Pascal, y pues sí, estemos muy atentos, la verdad, muy atentos, y no quitemos el dedo del renglón, porque además aquí las bolas rápidas pasan todo el tiempo. La semana pasada estábamos preocupadísimos por las barbacunadas del señor Salgado Macedonio y sus amenazas y de violencia y demás, y a los 3 días ya estamos discutiendo otra cosa distinta naturaleza, pero de excelente seriedad, ¿no? Pedro, gracias, un fuerte abrazo. Al contrario, hasta pronto, Pascal. Hasta pronto. Pedro Salazar es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.